El 28 de junio de 1966 destituyó el presidente argentino, el doctor Arturo Umberto Illia, por un golpe de Estado autodenominado la Revolución Argentina, encabezado por el general Juan Carlos Onganía. Pero, ¿qué te puedo contar de la presidencia de Illia y de los motivos por los cuales fue destituido en el año 66 que vos no sepas? Porque seguramente vos sabés que Arturo Umberto Illia ganó las elecciones del 7 de julio de 1963 con casi el 25% de los votos, representando la Unión Cívica Radical del Pueblo. Fueron unas elecciones muy particulares donde el justicialismo no se pudo presentar por caer aún sobre sus espaldas los decretos presidenciales del dictador Pedro Eugenio Aramburu, que los proscribieron en el año 1956. Pese a ello, seguramente vos sabrás que Arturo Umberto Illia sabía que desde que diera un paso en Casa Rosada el 12 de octubre de 1963, el día que él asumió como presidente, iba a estar condicionado por las Fuerzas Armadas, que iba a estar condicionado por grupos empresariales, por el liberalismo, por algunos sectores de la prensa y por el mismo sindicalismo, más que nada el sindicalismo peronista, que tenía a dos grandes representantes, cada uno con diferentes estilos. José Alonso por un lado y Augusto Timoteo Bandor, que cada uno a su manera le iban a generar presión a las presidencias del doctor Illia. Seguramente vos sabrás que pese a ello, ¿qué se logró durante estos casi 3 años de presidencia? La presidencia de Illia logró reducir en casi un tercio la deuda externa argentina. Seguramente vos sabrás que aumentó el Producto Bruto Interno entre un 9 y un 10% anual durante su gestión, un logro bastante significativo, teniendo en cuenta los estancamientos que se habían vivido en años anteriores. Seguramente vos sabrás que la desocupación pasó de un 9% a menos del 5% al momento del golpe de Estado. Seguramente vos sabrás que la inflación, ese gran fantasma y temible fantasma que tenemos incluso hasta nuestros días, era de menos del 1% mensual al momento del golpe de Estado. Seguramente vos sabrás de la terrible inversión, gran inversión en educación que realizaron las presidencias de Arturo Umberto Illia, de casi el 28% del presupuesto. El 28% del presupuesto. Imagínate las escuelas que se construían por aquel entonces y el nivel educativo que teníamos como nación. Seguramente vos sabrás de la resolución 2065 de la ONU, una resolución que obligaba a que se sentaran las dos partes, tanto Argentina como Gran Bretaña, para negociar ¿qué cosa? La soberanía de nuestras Islas Malvinas. Una resolución que en los papeles algunas veces se ha intentado cumplir, otras veces no, pero que fue un logro durante la presidencia de Arturo Umberto Illia. Seguramente vos sabrás que, si bien existía la ley del salario mínimo, ¿qué es lo que logró Illia? Agregarle unas palabritas que le faltaban. El salario mínimo pasó a ser vital y móvil. ¿Qué significaba eso? Que no había que esperar demasiado tiempo para que se reajustara el salario para que un trabajador ganase lo mínimo e indispensable para que pudiese vivir él con su grupo familiar. Seguramente sabrás que en el año 1965 él quería ganarle al justicialismo en las elecciones porque sabía que no lo había podido hacer en el año 63 y que empezó a levantar gradualmente las proscripciones, más que nada en elecciones legislativas, algo que aceleró en cierta forma los trámites para el golpe de Estado, desgraciadamente, que terminó padeciendo nuestro presidente, que tuvo una característica particular, porque la austeridad era casi un leitmotiv para la gestión de gobierno. Nada de esto le interesó a los golpistas que, por un lado, estaba Juan Carlos Onganía, le envió en una serie de entrevistas bastante violentas a su general, que se llamaba Julio Alzogaray, hermano de Álvaro Alzogaray, uno de los principales impulsores del liberalismo y del neoliberalismo posteriormente en nuestro país, junto con otros personajes con Domingo Cavallo. Julio Alzogaray llegó a Casa Rosada en una serie de entrevistas bastante violentas hasta que autores como Robert Potash, entre otros, comentan de que llegó un punto en el cual se lo amenazó no solamente a la integridad física de Illia, sino a todos los que estaban en casa de gobierno,
a que si no renunciaba, él se tendría que hacer cargo de las consecuencias. Ante esto, Arturo Umberto Illia decide renunciar, dar un paso al costado ante las amenazas de lanzamiento de bomba de gas dentro de la Casa Rosada. Se retiró de Casa de Gobierno, tratando muy mal y muy despectivamente al general Julio Alzogaray, diciéndole que él era el presidente constitucional, que era una ilegalidad e inconstitucional lo que estaban haciendo, y tuvo la humildad no de subirse a un coche presidencial para retirarse a algún domicilio que él tuviese en Buenos Aires en ese momento, sino que fue trasladado por su hermano Ricardo a la casa familiar de él, con lo cual demostró hasta último momento tener una gran hidalguía y una gran nobleza. Pero todo ello no importó a estos golpistas que, desgraciadamente, un día como hoy, de hace 60 años, encabezaron el quinto golpe de Estado en contra del el orden institucional argentino del siglo XX. Arturo Umberto Illia tuvo sus errores y sus aciertos, porque solamente nombramos lo positivo de esta gestión, pero tal vez en una de esas, el golpe de Estado muestra un poco cómo era el tiempo de la época, que era la política, como diría Liliana de Riz, estaba en suspenso en estos años. No se podía hacer política desde el lado de los civiles tan fácilmente sin el condicionamiento de los sectores del ejército que ya venían pensando cómo implementar series de dictaduras que modificasen las tres grandes estructuras de la sociedad, tanto lo económico, lo social como lo político. Autores como Guillermo O'Donnell hablan que obviamente este golpe de Estado, el de Juan Carlos Onganía, fue el preanuncio de lo que después va a venir una década después, en 1976. Son golpes de Estado que no se comparan entre sí, más que nada por el grado de violencia y por la implementación de medidas económicas. Pero la verdad es que se fue este presidente prácticamente tratado en forma despectiva y simplemente quería recordarlo en un día como hoy. Hace 60 años era destituido el presidente Arturo Umberto Illia, simplemente para recordarlo.